Enos aquí de nuevo. Tenemos un gaturro vandalizable. Qué hermoso. Elige tu propio. ¿Quieres vandalizarlo? Por supuesto. Es más, Bien. decías hace un rato que es algo que quizá no se corresponde con la esencia Claro, del filósofo. porque no sé, tal vez es violento, tal vez es... Y justo la última vez que vine, estábamos hablando de el postrarse al lienzo en blanco, Sí. ¿no? Y no hay nada más lindo que, bueno, que algo a lo que también le tenemos una pequeña cuota de odio, ¿no? Sí, me encanta. También nos sirva, ¿no? Como lienzo en blanco. Así que totalmente orgulloso, ¿no? de vandalizar esto, ¿no? Vamos. Y en un acto de honor, ¿no? También para lo que fue el primer gaturro antes de que lo cambien y lo vandalicen, Sí, ajá. voy a hacer algo que tenía ese gaturro en un ojo. Bien. Creo que tenía una Among Us. Vamos a dibujarle una Among Us. ¡Ay, me encanta! Sí. Ahí. Tenía una Among Us. ¿Cómo haces para que te baneen de Mundo Gaturro? A mí también me banearon, ¿eh? ¿Nunca se hicieron banear de Mundo Gaturro? Es lo más divertido, era lo Pará, más divertido. pero pará, ¿por qué? Onda, ¿cómo no se hicieron banear? Y era lo más hacerse banear de Mundo Voy a Gaturro. hacer así para que Santi no sufra tanto su espalda. Un poco encorvado. Vamos a hacer el cambio. Todo Ahora esto es sí. televisión en vivo, gente. Por supuesto. Ahí está. Sí, sí. Ese te queda Y más encima cómodo, ustedes Santi, los dos ahí son está. muy altos. Sí. O sea, yo no tengo ningún problema. Es que ¿Este no es más alto para no, nadie? ya estoy. Bueno, ya, está bien. ya acomodamos. Bueno, he hecho mi pequeño tributo. Sí, me aquí, no encanta. sé si se puede apreciar. Ahí, justo en el ojo. No sé si está en la misma posición en donde estaba. Pero sí, este está es muy bien. mi homenaje para el que lo hizo primero en la estatua real, digamos. Muy bien. ¿Viste? Alguien que vino preparado. Eso es gente que sabe. Alguien que vino preparado. Gente que sabe. Santi, hoy hablaremos de dualidades en la persona. En efecto. Y me dijeron que este tema se podía prestar un poco a discusión un poco intensa por acá, Sí, ¿o no? Es probable. Con usted. Sí, es probable. Bueno, no es mi culpa, me gusta Star Wars, perdón. Bueno, a mí también. Acá hay dos fans de Star Wars y bueno. Y nada. una Mickey. Y una Mickey. A mí me gusta Star Wars también mucho, Sí. pero no llego al nivel de ellos. Aviso. Bueno, hay algo, ¿no? Muy característico de Star Wars. De hecho, bueno, uno de los personajes más memorables, ¿no? que tiene esta franquicia, que a mí me causó una molestia. ¿No? Que yo viendo Star Wars me molestaba. ¿Kylo Ren? No, bueno, sí, a mí toda la trilogía, la última me produce molestias Vamos, en alguien general, que odia a digamos. Kylo Ren. Pobre Kylo. Pobre Kylo. Odiamos a Kylo Ren. Aguante Adam Driver, todo mal Sí. con Kylo Ren, digamos. Sí. Aguante Adam Driver. Actorazo. Bueno, hubo algo que me molestó y pensando hoy, ¿no? En, bueno, ¿por qué me molesta esto? ¿No? Yo creo que esa molestia vino a mí por un prejuicio, ¿no? Que no tengo solo yo, creo, como persona, sino que también comparte el pensamiento de Occidente en general. Claro. ¿no? ¿Qué prejuicio es ese, ¿no? El que me hizo que me moleste algo muy característico de Star Wars, ¿no? El prejuicio, ¿no? A través del cual nosotros pensamos, ¿no? Que la identidad, inclusive la identidad personal, ¿no? Porque la identidad personal es una de tantas identidades que identificamos en el mundo, ¿no? Vale la Sí, redundancia. sí, El mito de que la identidad personal es una unidad permanente y constante que de alguna forma no varía junto con nosotros, que sí variamos a través del tiempo. Ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. En efecto. ¿Y qué es lo que me molestaba, digamos, que me hizo despertar este prejuicio? Viste que, bueno, tenemos el tránsito entre Anakin Skywalker Sí. Ujú. hacia Darth Vader, ¿no? Ujú. Y cuando este llega a ser Darth Vader, además, bueno, tenemos ya de por sí dos nombres distintos, ya hay una discontinuidad de identidad, por lo menos a través del nombre, ¿no? Exacto. Y siempre dice, ¿no? Siempre que tuvo la oportunidad, que fueron muy pocas en la franquicia, de remitirse a su pasado como Anakin Skywalker, él siempre se dijo, él está muerto. Sí. Anakin está muerto, yo lo maté encima. Dice, yo lo maté. Y eso me produce a mí cierta molestia porque para mí, por un lado, quizá le quitaba una complejidad dilemática que puede llegar a tener ese personaje, porque digamos es un genocida intergaláctico, Claro. porque esa es la misión principal, digamos, de Darth Vader y de toda lo que sería la tropa de inquisidores que tiene Darth Vader, que es de buscar y perseguir y aniquilar sistemáticamente, Sí. ¿no? A todos los resabios de la Orden Jedi, ¿no? Ujú. Que el Imperio destituyó, ¿no? Y destrozó con todo lo que ocurrió.
Y yo digo, y eso me molestaba porque quizá le sacaba, ¿no? Esa complejidad dilemática que puede tener ese personaje que antes, ¿no? Era, para mí, Anakin Skywalker era uno de mis personajes favoritos, porque precisamente su historia es la historia de un camino hacia una debacle, digamos. Totalmente. Y a mí, en general, esas historias me producen una suerte de interés, porque nosotros lo vemos en las precuelas, por eso también rescato un poco el valor de las precuelas. Porque estamos acostumbrados a que en realidad las películas nos muestren el camino del héroe y no la caída del héroe. Totalmente. Digamos. Y aparte, todos sabíamos que eso también fue una de las cosas maravillosas de cómo estaban planteadas las precuelas, de que sabíamos que ese niño inocente que conocimos en la primera, todos sabíamos en qué se terminaba convirtiendo. Un poco el morbo y lo interesante era ver qué le pasaba en este camino de vida para llegar a odiar tanto a esa orden en la que después nos enteramos que terminó perteneciendo. Y aparte también hay algo muy loco porque es también el contraste que hacen tanto las primeras 3 películas como las precuelas según la época y según cómo eran ya los consumos culturales en ese momento. O sea, las primeras no entran en una gran profundidad en el personaje de Darth Vader porque justamente era otro tipo de consumo también el que se estaba apuntando. Cuando se estrenan las precuelas ya estábamos en una época donde se podía dar otro tipo de cine, por así decirlo, de otra manera de contar las historias. Y bueno, incluso Star Wars, que era conocida justamente por ser la guerra de las galaxias, o sea, era solamente ver ciencia ficción, naves, personajes raros, no sé, cosas mucho más de entretenimiento. Entrar justamente, es como que fue en la época justa, porque se dio para que entre justamente esa debacle, nos esa abrimos caída del... eso, a esa complejidad. Y está bueno lo que dijiste, porque sí, las historias, nosotros solemos pensar todo desarrollo, todo tránsito, toda temporalidad, eso como una ilusión que tenemos como personas, creo, como un camino hacia la perfectibilidad, ¿no? Como que todo desarrollo, ¿no? Es un desarrollo que tiende a desembocar hacia lo mejor, una mejor versión de lo que se viene desarrollando. Y bueno, producciones como esta, la historia de Anakin, o otro gran ejemplo de esto para mí es Breaking Bad, digamos, no hay temas, pero es esto, es la historia, un tránsito hacia lo siniestro, ¿no? Y es muy interesante cómo, bueno, ¿no? Esta identidad siniestra, ¿no? Que Darth Vader acarrea y asume, ¿no? De alguna forma se desembaraza de su pasado, ¿no? Y eso en parte a mí, como digo, me molestó, porque como siento que eso, que le quitaba esa complejidad o invita también al espectador y a todos los que rodean a Darth Vader a sentir un mayor peso en su imagen, ¿no? Más a Obi-Wan, por ejemplo, que era su hermano. Ellos mismos lo dicen, ellos eran como hermanos, ¿entendés? Y quizá también es un consuelo también para Obi-Wan el decir, bueno, si Anakin murió, ¿no? Mi hermano, mi amigo, ¿no? Que lo conozco de pibe, murió y ahora es esto, ¿no? Esta cosa. Que siempre se mantiene esa luz de esperanza de qué pasó con él, porque él aparte vive con el peso durante mucho tiempo de saber que Anakin estaba muerto. Lo terminamos de ver en la serie ahora de forma canónica, de que él se entera efectivamente que Darth Vader era Anakin, para él Darth Vader era otro ser distinto, y siguen tal vez uno de los mejores momentos que sí nos ha dado Star Wars en toda esta nueva etapa Disney, que son esos 5 minutos de la pelea de Obi-Wan Anakin, con un juego aparte de dirección maravilloso de las luces, de cómo cambia el azul hacia el rojo, mostrando el cambio de Anakin a Darth Vader, que él vuelve a decirle, cuando vuelve a amagar a que vuelve a retomar Anakin el control, que pasa lo mismo en Rebels también cuando pelea con Ahsoka. Digo, de repente vuelve a apoderarse Vader y dice, no, Anakin murió. Pero es esto que dice Santi, es anulo parte de mi personalidad, elimino, extermino esa parte de mi personalidad y me transformo en algo nuevo. Ahora, esto abre la pregunta, ¿no? Y yo se las pregunto a ustedes, ¿no? Es la identidad, ¿no? Eso que nosotros atribuimos a nosotros mismos, ese yo, ¿no? Esa personalidad, esa subjetividad, algo fijo, constante y permanente que nosotros llevamos a través del tiempo, o es un mero, como decir, una metáfora que nos ayuda a nosotros a hacer como que ese yo es una suerte de contenedor de todo lo que nos pasa. ¿Para ustedes qué? Para nada, estamos cambiando constantemente. Y de hecho, justamente todo eso que
que vamos dejando atrás es también lo que nos va convirtiendo en lo que somos en la actualidad. ¿Y cómo es posible entonces que nosotros, sin embargo, sigamos teniendo la capacidad de mentar el pasado y asociar ese pasado, aunque pasado y ya no existente en nuestra presencia inmediata, asociados a un yo, a un uno, ¿no? O sea, ¿cómo surge eso, no? Y acá hay una cuestión filosófica, porque es algo muy extraño esto de mantener la identidad. Y hasta pensar en la tradición de la memoria. Exactamente. Porque también sabemos que la memoria no es un disco rígido, inamovible, que nosotros vamos al archivo Nitsu 5 años y de repente, sí, mira, acá estoy, soy el mismo. No, tengo totalmente borroso y confundido todo eso. Vos dijiste algo, mira, para inspirarme, digamos, antes de venir, estaba leyendo un ensayo del gigante que es para mí Jorge Luis Borges, que se llama Las naderías de la personalidad, ¿no? Borges, además de escribir literatura y ser una maravilla, digamos, en la literatura, también le interesaba mucho la filosofía y le interesaban mucho estos temas para precisamente trasladar y componer así su literatura. Y vos dijiste un mismo ejemplo que dio él, porque la memoria no es una suerte de almacén, dice. Vos dijiste disco rígido, es lo mismo. ¿Qué es un disco rígido? Un almacén al cual uno puede remitirse, buscar en una lista y allí están las cosas y más o menos, bueno, así se identifica uno, ¿no? Pero esto sigue siendo un problema bastante complejo e interesante. ¿Y cómo es que llegamos, repito, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a aceptar, ¿no? Que esto que somos, porque además hasta nuestro cuerpo es por completo distinto a eso que fuimos cuando nacimos y que le pusieron nuestro nombre, ¿no? Al momento de llegar al mundo, ¿no? Pero no es también, Santi, tal vez una construcción social que hemos hecho no sé si en todas partes es igual, pero esa cuestión del valor de permanecer en el mismo lugar. Eso de, no, porque esta persona tiene las mismas creencias desde el 64. Sí, che, pero pasaron 60 años. ¿En serio pensás igual en todos los temas? Yo nunca cambié, mis gustos musicales nunca cambiaron. Me gusta la misma comida que cuando yo tenía 15 años, cuando tengo 70. ¡Qué aburrido! Yo digo, ¿realmente es un valor positivo el no cambiar? El ser tan extremadamente fiel a sus principios, ¿no? Porque se ve como una virtud el ser fiel a sus principios. Claro. Pero ¿hasta qué punto es una virtud si no sos capaz de flexibilizar, incluso cuando tus principios se ven un poco cuestionados? Decir, bueno, pero yo voy a hacer a mis principios, y por ahí vos mismo estás diciendo, no digo que sea la verdad absoluta, todos tenemos justamente una verdad absolutamente sesgada, pero esa verdad sesgada puede ir siendo modificada. O sea, yo siempre doy el ejemplo. Yo soy una señorita de colegio católico. Sí. Yo crecí en un colegio católico de monjas, creo que nunca lo dije al aire, nunca lo conté. Por dos. Un colegio de señoritas de monjas, y obviamente nosotros, por ejemplo, en nuestra educación sexual y todo lo que era nuestra educación reproductiva, era el grito silencioso, ese corto horrible del aborto, del épale, mi piernita. Con la voz de Goku. La piernita. Y obviamente yo salgo del colegio, tampoco era que indagaba mucho, tampoco teníamos tanto acceso a la información como hay hoy en día, ni estábamos tan bombardeados por el tema de lo que uno lee en redes sociales y eso, que creo que eso hace que sea más dinámica todavía el tema de las creencias y el tema de justamente lo que puede llegar a creer uno. Pero yo apenas salí del secundario fue como que dije, y por ejemplo, el tema del feminismo me llegó justo después. Claro. Y creo que me convertí en una persona ideológicamente totalmente opuesta a lo que era en segundo año del secundario.